vamos a demostrar que la constante que nos da el teorema de los senos es igual a 2 veces el radio de la circunferencia que inscribe al triángulo, es decir, al diámetro. Para demostrar este resultado nos vamos a basar en dos teoremas o dos propiedades bastante importantes que demostraremos también. Fijaros, la primera es la siguiente. Fijaros, observar el vídeo como estamos dibujando un punto en esa circunferencia que inscribe al triángulo. Bueno, pues veréis que si formamos ahora el ángulo que va del punto P al punto A y que va del punto P al punto B, ese ángulo, y ahora modificamos el punto P, ese ángulo sigue constante, no cambia para nada. Observar, ahora vamos a marcar el ángulo y vamos a medirlo. Mide 68.1. Si lo modificamos, en todo el recorrido de ese arco, el ángulo es el mismo. Bien, esta propiedad que tiene ese arco se llama arco capaz, es decir, cumple que todos los puntos que ven al segmento AB bajo el mismo ángulo se encuentran en un arco de circunferencia. Bien, eso vamos a demostrar ahora después, que efectivamente ese ángulo se mantiene constante. Y esa es la primera propiedad en la que nos vamos a basar para demostrar nuestra constante en el teorema de los senos. La segunda propiedad la vamos a ver a continuación. Es la siguiente. Bien, aquí podemos observar cómo el valor que tiene ese ángulo en el punto C es justamente el mismo que cualquiera de los ángulos que se forman cuando se mueve el punto P. Ese arco se llama, como hemos dicho, arco capaz. Es un lugar geométrico. La segunda propiedad que vamos a ver es esta, tremendamente importante, y es que si observáis, tenemos una circunferencia en la que formamos un triángulo y uno de los lados es el diámetro de esa circunferencia. Entonces, ese triángulo que se forma siempre es rectángulo. Esta será la segunda propiedad en la que nos basemos para demostrar, como he dicho, esa constante. Bien, pues vamos a ello. Bueno, pues vamos a empezar demostrando directamente que la constante en el teorema de los senos es igual al diámetro de la circunferencia que inscribe al triángulo. Vamos a suponer, en principio, esas dos propiedades que hemos enunciado anteriormente y que posteriormente demostraremos. Y supuestas esas propiedades, pues lo que queremos ver es justamente esto. Es decir, que esta constante es igual a 2 veces el radio. Bien, vamos a comenzar primero trazando por el punto B un diámetro a la circunferencia. Este diámetro cortará a la circunferencia en un punto que le voy a llamar P. Bien, si formamos el triángulo PAB, que tenemos aquí, el ángulo que se me formará en P, por la propiedad que debemos demostrar posteriormente, pero que ya hemos enunciado, debe de ser el mismo que se forma en C, puesto que está dentro del arco capaz. Pero, además, por la segunda propiedad que hemos enunciado, este triángulo será un triángulo rectángulo, puesto que PB es el diámetro de la circunferencia, es decir, 2 veces el radio. Con lo que entonces podemos, utilizando las razones trigonométricas en el triángulo APB, formar la siguiente igualdad. El seno del ángulo gamma, que es el que se forma en P, es igual al cateto opuesto, C, partido por la hipotenusa
que es PB, o lo que es lo mismo, el diámetro. Con lo que tenemos que C partido por el seno de gamma es igual a 2 veces el radio. Y que, por lo tanto, es justamente la constante que queremos comprobar, que queremos demostrar, ¿de acuerdo? Bien, evidentemente esto es muy sencillo así, porque nos hemos basado en dos propiedades que tenemos que demostrar ahora y que son un poquito más complejas. Bueno, vamos a demostrar ahora que cualquier punto que se encuentre en este arco que estamos marcando, ve al segmento AB, al segmento que va de aquí a aquí, al AB, bajo el mismo ángulo, y que ese ángulo es justamente el ángulo que se encuentra en el punto C, es decir, gamma. Ese es lo que se llama el arco capaz. Para ello cojamos un punto P, ¿de acuerdo? Vemos que solamente se mueve dentro de esa circunferencia, dentro de ese arco, y tracemos pues dos segmentos, el PA y el PB, y ahora tracemos sendas diagonales a la circunferencia por el punto B y por el punto A. Bien, el punto P puede estar entre estas dos diagonales, es decir, en todo este trozo, o en este trozo de aquí, o en este trozo de aquí, que no se encuentran entre las dos diagonales. Esto va a hacer que enfoquemos la demostración primero viéndola si está entre las dos diagonales y posteriormente si se encuentra fuera de las dos diagonales. Bien, vamos al primero de los casos. Es decir, supongamos que el punto P pues que se encuentre justamente dentro de esas dos diagonales. Aquí vemos que ese no sería el caso, pues está fuera de la diagonal, ni este tampoco, puesto que está fuera de la otra diagonal. Bien, vamos a unir ahora el punto P con el centro y se nos va a formar, ¿veis?, tres triángulos dentro que tienen la característica de que son isósceles. Son isósceles porque P o B, o el centro de la circunferencia, tiene dos lados iguales, puesto que son el radio. Igualmente pasa con el triángulo POA y con el triángulo OAB. Bien, he nombrado a los ángulos, el rojo le llamamos ρ, con la letra Y ρ, al verde delta, con la grieta Y delta, y el amarillo pi. Y el ángulo que se forma, los ángulos que se forman en P le llamamos gamma 1 y gamma 2. Lo que queremos demostrar justamente es que gamma 1 más gamma 2 es igual al ángulo que se forma en el punto C, es decir, gamma. Bien, pues entonces empecemos. Como el triángulo OPB es isósceles, significa que el ángulo OBP, este ángulo, es igual que el gamma 1. Entonces, en el triángulo OPB tenemos que 180 es igual a ρ más 2 veces gamma 1. Por las mismas razones, en el triángulo OPA, también al ser isósceles, puesto que OP y OA son radios de la circunferencia, tendremos que el ángulo gamma 2, este de aquí será igual al ángulo OAP, y por lo tanto tendremos que 180 será igual a delta más 2 veces gamma 1. Con lo que, sumando las dos expresiones, tendremos que 360 grados es igual a ρ más delta más
2 gamma 1 más 2 gamma 2. Bueno, aquí había un pequeño error en su índice que voy a arreglar. Este de aquí. Vamos a ver si lo puedo. Bien, pero esto es igual. Sacando factor común el 2 más 2 veces gamma 1 más gamma 2, pero este es gamma. Bien, fijaros lo que tenemos. Tenemos que 360 grados es igual a rho más delta más 2 gamma, pero resulta que 360 grados es todos estos tres ángulos. Luego, ¿qué quiere decir? Que pi tiene que ser igual a 2 veces gamma. ¿Y qué es lo que hemos obtenido? Pues que gamma, que es el ángulo que forma el punto, que es un punto cualquiera, no tiene por qué ser este, sino cualquiera, es justamente la mitad del ángulo que forma el triángulo AOB. ¿Y eso qué quiere decir? Pues indudablemente que esto es independiente de la posición del punto P. Y por lo tanto, aquí, en todos estos puntos, el punto P va a formar el mismo ángulo, por lo tanto también en el punto C. Bien, y esta es la primera demostración. Claro, esta demostración se basa en que P se encuentra entre las dos diagonales. ¿Por qué estamos basándonos en eso? Pues sencillamente porque si el P se estuviera aquí, estos ángulos que quedan en el centro no se formarían. Luego nos queda por demostrar qué ocurre cuando el punto P no se encuentra en la situación de que esté entre ambas diagonales. Bueno, vamos ahora al segundo caso, y es cuando el punto P no se encuentra entre las diagonales que hemos marcado antes, que era el diámetro, perdón, que hemos marcado antes, que es el B y el A. No he puesto en este caso el A, sino que se encuentra fuera de una de las diagonales, es decir, en el otro trozo, ¿vale? Bien, estamos marcando ahora los ángulos con los que vamos a trabajar. Y la idea va a ser similar a la que hemos hecho en el caso anterior. Vamos a hacer una serie de operaciones con los ángulos. Bueno, vamos a ampliar un poquito esto para que se pueda ver mejor. Así, de acuerdo. Y vamos a poner nombre a estos ángulos que se ven regular. Bueno, a ver, hemos colocado aquí letras a los distintos ángulos que nos van a interesar para este desarrollo. Igual que antes, a este ángulo que forma el triángulo OAB le hemos llamado pi. Observad que el punto P con el punto A y con el punto O forma otro triángulo que igualmente que el otro es isósceles, porque tiene dos lados iguales, que son el radio, y le hemos llamado a este ángulo delta. Aquí se forma un angulito, que es el que se forma al unir el punto P con el punto O y el punto P con el punto B, formando otro triángulo que también es isósceles, que es este azulito celeste, que le llamamos ρ. Este ángulo que es eta y que es el ángulo que forma O con P y con A, y este rojo, que es el total y que le llamamos phi, y que es el que forma O con P y con B, ¿de acuerdo? De tal manera que tenemos las siguientes relaciones. Fijaros, primero esta, omega es el ángulo este de aquí. Observar que es igual al verde menos el azul, es decir, delta menos ρ. Bien, perfecto. Si ahora miramos el triángulo este de aquí, vamos a ver, este de aquí, el OPB, ese triángulo que es isósceles y que tiene dos ángulos iguales, que es el ρ por aquí, e indudablemente este también es ρ, pues tenemos esta relación. 180 es igual a phi, que era el rojo este, más este ángulo de aquí, más este ángulo de aquí, es decir, más 2ρ. Estupendo. Pero claro, phi, que es el rojo, se puede poner como el ángulo pi más el ángulo este verde, que es el ángulo eta. Aquí lo tenemos. Y si observamos ahora el triángulo que tiene por ángulo eta y
delta, que es el triángulo OPA, que de nuevo también indudablemente es isósceles, tenemos que 180 grados pues es igual a eta más 2 veces este ángulo, por ser isósceles. De acuerdo, si ahora resumimos toda esta información, pues tendremos lo siguiente: tener en cuenta que lo que vamos buscando es cuánto vale el ángulo omega, ¿vale? Es decir, el que forma este de aquí, P con B y con A. Bien, pues entonces vamos a hacer cuenta. Omega sería igual pues a delta, ¿vale? Pero ¿dónde tengo delta? Pues por ejemplo de aquí, que despejándolo sería 180 menos eta partido por 2. Bien, y ahora a eso hay que restarle ρ, que está aquí. Bien, es decir, a esto hay que restarle ρ, que ρ lo podemos obtener pues perfectamente igualmente de aquí. Es decir, 180 menos phi partido por 2. Hagamos cuenta. Bien, tienen el mismo denominador, 180 menos 180 se nos va a ir y nos queda un medio que multiplica menos por menos más, luego aquí me queda phi menos eta. Pero claro, phi menos eta, según esta expresión de aquí, phi menos eta es el ángulo pi. Luego esto es un medio de pi. Y de nuevo volvemos a tener lo mismo que habíamos tenido en el resultado anterior, cuando el punto P se encontraba entre las dos diagonales. Y es que el ángulo que forma P con B con A es independiente de la situación del punto P, porque solamente depende del ángulo que forma el triángulo OAB. Luego, indudablemente, por lo tanto, será igual que el ángulo en gamma. Y ya está demostrado todo lo que queríamos demostrar. Bueno, ya por último nos queda por demostrar que, como veis en la figura, como veis en el vídeo, si tenemos un triángulo en el que uno de los lados es el diámetro de una circunferencia y el otro punto se encuentra en la circunferencia, ese triángulo que se forma siempre es rectángulo, independientemente de dónde esté el punto P. Bien, vamos a ello. Bueno, he nombrado los ángulos que se forman allí de esta manera, dividiendo previamente el triángulo APB en dos triángulos que son el APO y el BOP. Bien, entonces se forman, pues veis, 6 ángulos y vamos a intentar ver que efectivamente si sumamos pi1, lo que queremos demostrar es justamente esto, que pi1 más pi2 es igual a 90 grados, es decir, es un ángulo recto. Para empezar, vemos que el triángulo OAP es isósceles, porque tiene dos lados que son el radio de la circunferencia. Bien, entonces al ser isósceles, como este lado y este lado son iguales, indudablemente el ángulo pi1 es igual que alfa. Y podemos plantear que 180 grados es igual a este ángulo de aquí, es decir, gamma 1, más este ángulo más este ángulo, pero como hemos dicho, este ángulo y este ángulo son iguales, es decir, más 2 veces pi1. Igualmente, utilizando el otro triángulo, que es el triángulo ODP, que por el mismo razonamiento también es isósceles, obtenemos que 180 grados debe de ser igual a gamma 2 más 2 veces, y ahora estos dos ángulos son iguales, y voy a utilizar pi2. ¿Por qué me interesa pi1 y pi2 y no alfa y beta? Pues justamente porque lo que quiero demostrar es que pi1 más pi2 son 90 grados. Si sumamos estas dos expresiones, tenemos que 360 grados debe de ser igual a gamma 1 más gamma 2 más 2 veces, y si sacamos factor común el 2, pi1 más pi2. Pero, claro está, gamma 1 más gamma 2 son 180 grados. Luego, ¿qué significa? Que 180 grados debe de ser igual a 2 veces, y claro, pi1 más pi2
es pi, que es el ángulo que yo quería, evidentemente, ¿no? Luego 2 veces, vamos a llamarle pi, luego entonces pi es 90 grados. No os confundáis con las letras que hemos puesto aquí. En este caso pi no es el número, no son pi radianes, sino que pi es el ángulo pi1 más pi2.